Septiembre 9 de 2025. Sean todos bienvenidos a una nueva historia donde escucharemos el escalofriante caso de Brandon Watson. Él fue un chico que vivió uno de los misterios más inquietantes en la historia de Minnesota, Estados Unidos. Recordemos que quienes niegan los hechos misteriosos suelen pensar que el mundo se rige únicamente por lo visible, lo lógico y lo comprendible. Pero la historia está plagada de sucesos que desafían toda explicación y que aún hoy siguen sin respuesta. El misterio no desaparece porque cerramos los ojos simplemente. Al contrario, se hace cada vez más fuerte en la sombra de lo desconocido. No se trata de creer o no, sino de aceptar que hay fuerzas y acontecimientos que escapan a nuestra comprensión y quizá siempre estuvieron más cerca de lo que imaginamos. Yo soy Mars en la estación del error 904. La noche del 13 de mayo de 2008, las extensas llanuras de Minnesota se extendían bajo un manto de oscuridad impenetrable. Era una de esas noches donde el viento susurraba secretos entre los campos de maíz y donde cada sombra parecía esconder algo siniestro. Para Brandon Watson, un joven de 19 años lleno de vida y con un futuro prometedor, esta noche se convertiría en su último capítulo conocido en este mundo. Brandon había estado celebrando el final del semestre en la Universidad Estatal de Minnesota, claramente con sus amigos. Era un estudiante dedicado, querido por su familia, con planes claros para su futuro. Después de una noche de festividades en Canby, decidió regresar a casa de sus padres en Marshall, un viaje que había hecho cientos de veces por carreteras que conocía como la palma de su mano. Pero esa noche, algo diferente flotaba en el aire, algo que convertiría un simple trayecto en el inicio de uno de los misterios más perturbadores de Estados Unidos. A las 2:30 AM del 14 de mayo, el teléfono de los Watson rompió el silencio nocturno con un timbre insistente. Era Brandon, y su voz traía consigo las primeras notas de una sinfonía de terror que aún estaba por comenzar. «Me salí del camino», dijo con una calma que en retrospectiva resultaba escalofriante. «Creo que estoy cerca de Lind». Lind es una pequeña población a unos 16 kilómetros del suroeste de Marshall. Para sus padres, Brian y Janet, era un tanto extraño. ¿Qué hacía Brandon tan lejos de su ruta normal? Los jóvenes a veces toman rutas incorrectas, especialmente en la oscuridad absoluta de las noches rurales de Minnesota. «Ven por mí», les pidió. «El auto no está dañado, pero no puedo salir de aquí». Brian Watson no dudó. Se subió a su camioneta y se dirigió hacia donde estaba él, o al menos es lo que él quería, siguiendo las indicaciones que Brandon le había dado por teléfono. Pero cuando llegó al área que Brandon le describía, no había rastro alguno del joven, ni de su Chevrolet Lumina verde. Durante las siguientes 2 horas y media, Brandon y su padre mantuvieron una conversación telefónica que se volvía legendaria por su naturaleza inquietante. Brandon describía su ubicación. Podía ver las luces de la ciudad a la distancia. Estaba cerca del campo de cultivo. Había zanjas y alumbrados, pero cada descripción parecía llevar a Brian a lugares diferentes, como si Brandon estuviera en una dimensión paralela a la geografía local. «Papá, ¿puedes ver las luces?», preguntaba Brandon una y otra vez, haciendo intermitentes con su vehículo en la oscuridad. «No, hijo, no puedo verte», respondía Brian, con una desesperación creciente en su voz. La conversación se prolongó, llena de direcciones contradictorias y ubicaciones que no coincidían. Brandon caminaba, describiendo el terreno, intentando encontrar un punto de referencia que su padre pudiera reconocer. El tiempo se arrastraba como una entidad maligna, y cada minuto que pasaba, la situación se volvía más surreal y aterrorizante. Los que han analizado la grabación de la llamada aseguran que se puede escuchar sonidos extraños, un ruido como de agua corriente, un susurro que podría ser el viento o algo más siniestro. Algunos investigadores de lo paranormal han sugerido que se escuchan voces intangibles, como si Brandon hubiera entrado en contacto con algo que no pertenece a nuestro mundo. Brian gritaba el nombre de su hijo una y otra vez, pero la línea telefónica permaneció abierta, captando todos los sonidos ambientales de una noche que se había vuelto maldita.
La llamada se cortó a las 3:10 am, después de durar exactamente 47 minutos desde la última palabra coherente de Brandon. Con las primeras luces del amanecer, comenzó una de las búsquedas más intensas en la historia de Minnesota. El departamento del sheriff del condado de Lincoln movilizó todos sus recursos. Se unieron voluntarios en las comunidades locales, equipos de búsqueda y rescate, helicópteros, perros rastreadores y hasta el FBI. Pero fue Brian Watson quien hizo el descubrimiento más perturbador de todos. Siguiendo las indicaciones que Brandon me había dado durante su última llamada, Brandon llegó a una zona rural cerca de Porter, Minnesota. Allí, en un lugar desolado, donde los campos se extendían hasta el horizonte sin fin, encontró el Chevrolet Lumina verde de su hijo, con las llaves puestas y hasta las puertas desbloqueadas. No había señales de lucha, no había sangre, no había indicios de violencia. Era como si Brandon simplemente hubiera desaparecido en el aire. Pero lo más escalofriante era que el auto estaba a más de 30 kilómetros de donde Brandon me había dicho que estaba durante toda la conversación telefónica. ¿Cómo era posible que durante 2 horas y media Brandon me hubiera estado describiendo una ubicación completamente diferente a donde realmente se encontraba? Los investigadores se centraron inicialmente en Yellow Medicine River, que corre cerca de donde se encontró el vehículo. La teoría oficial sugiere que Brandon pudo haber caído en el río, en la oscuridad, y ser arrastrado por la corriente. Sin embargo, esta explicación presenta problemas inquietantes. El río había sido tragado múltiples veces sin encontrar rastro alguno de Brandon. Los perros rastreadores perdieron completamente su rastro cerca del vehículo, como si simplemente hubiera desaparecido del mundo físico. Además, Brandon conocía bien la zona. Había crecido allí. ¿Cómo pudo desorientarse tan completamente? Los expertos en telecomunicaciones que analizaron la llamada encontraron anomalías inquietantes. Las torres de telefonía celular deberían haber podido triangular la ubicación de Brandon, pero los datos mostraban patrones erráticos, como si el teléfono estuviera saltando entre ubicaciones imposibles. Además, varios residentes locales reportaron haber escuchado gritos en la noche del 13 y el 14 de mayo del 2008, pero esos reportes llegaron a áreas que estaban a kilómetros de distancia, una de otra, como si la voz de Brandon estuviera siendo llevada por fuerzas sobrenaturales a través de las llanuras de Minnesota. Ha pasado más de una década desde la desaparición de Brandon Watson y las búsquedas continúan. Sus padres nunca se han dado por vencidos, organizando expediciones anuales, manteniendo viva la esperanza y el terror a partes iguales. Cada primavera, cuando la nieve se derrite y revela los campos de Minnesota, surge la esperanza de que finalmente se encuentren respuestas. Pero cada año que pasa sin descubrimiento solo profundiza el misterio y el horror de lo desconocido. Tal vez lo más aterrador de la desaparición de Brandon Watson no son solamente las teorías paranormales o las explicaciones sobrenaturales. Tal vez lo más terrorífico es la posibilidad de que nunca sepamos qué pasó realmente con él. Su historia nos recuerda que, a pesar de toda nuestra tecnología y conocimiento, aún existen misterios que desafían nuestra comprensión del mundo. En las profundidades de la noche, cuando estamos solos en las carreteras desoladas, la historia de Brandon nos susurra una verdad aterradora, que en cualquier momento y sin previo aviso, podemos cruzar una línea invisible entre lo conocido y lo desconocido, entre la realidad y la pesadilla. Y tal vez, solo tal vez, nunca regresemos.